Buenos días. Os informo que aquí adelante se está más fresquito. Sé que la costumbre es ponernos atrás por la vergüenza, pero yo estaba atrás, al fondo del todo, y os puedo asegurar que aquí se siente más el aire. Para el próximo domingo, si queréis probarlo, venid para adelante que lo vais a comprobar. Yo estoy mucho mejor ahora. Así que estamos en el proceso, ¿vale? Estamos buscando presupuestos, personas que nos vengan a decir cuánto va a costar la instalación, pero recuerdo que podemos ir colaborando con los desayunos, con las bebidas, ¿vale? Un eurito que podamos ir aportando cada domingo. No será en vano, nos refrescaremos, ¿vale? Aprovechando la calor. Y vamos a ir ahorrando, haciendo hucha para esa inversión que tenemos que hacer, para que estemos más cómodos, ¿verdad? Para que apetezca mucho. No quiero salir. Está tan bien que no quiero irme. Muy bien, hemos llegado por fin al final de la carta a los romanos. Ha sido un paseo bastante tranquilo, ¿verdad? Se ha hecho largo, nos hemos tomado nuestro tiempo. Pero todo lo bueno, dicen, llega a su fin. Bueno, gloria a Dios que en los cielos no habrá fin. Aquello sí será bueno y aquello será para siempre. Pero bueno, un mensaje, una carta, una conversación, pues se tiene que terminar. ¿Y cómo se termina una conversación normalmente? Cuando estás hablando con alguien, terminas de hablar, ¿qué le dices? Adiós. ¿Cómo se llama eso? Una despedida. Una despedida. Hemos llegado a la despedida de la carta, al final de la carta, ¿vale? Y cuando uno se despide, da el qué al otro. Saludos, bendiciones, claro que sí. ¿Qué significan los saludos? ¿Qué es un saludo? Es desear a otra persona ¿qué? Está la palabra, salud. Muy bien. Saludos es desear a la otra persona el qué? Salud, que le vaya bien, que su vida sea buena, sea próspera, tenga salud, ¿verdad? Ese es el deseo. Cuando nosotros decimos saludos, lo que estamos deseando a la otra persona, oye, espero que tu vida sea buena, que no caiga enfermedad sobre ti, que te vaya bien la vida. Qué bonito, ¿verdad? A veces son pasajes, son textos que los pasamos por alto, creemos que no hay mucho que aprender de ahí, pero hay muchísimo, hay mucha riqueza que aprender de ahí. Así que llegamos a la despedida, a los saludos de Pablo. Y vamos a leer juntos, como hacemos habitualmente, el capítulo, ¿vale? Os voy a pedir vuestra colaboración para que nadie se duerma. Quiero que estéis ahí con la Biblia abierta, Romanos capítulo 16, vamos a ir leyendo cada uno voluntariamente, ¿vale? No me hagáis obligaros, a ver, tú lee, no, cada uno lee el versículo que le toque, que le apetezca, que el Señor le ponga en su corazón, ¿vale? Leemos juntos los primeros versículos y quiero que os fijéis en una cosa. Vamos a leer los primeros versículos de la carta y vamos luego a hablar sobre la perspectiva de los receptores de la carta, los que lo reciben, ¿vale? Vamos a leer una lista larga de personas y esas son las personas que reciben esa carta de Pablo. Y por último son mencionados por sus nombres a modo de despedida y Pablo les desea saludos, ¿vale? Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Empiezo yo, leo en la versión NVI, ¿vale? Creo que la tenéis aquí también en la pantalla y podemos leer las diferentes versiones la palabra del Señor. Empiezo. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Versículo 2. Les pido que la reciban dignamente del Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. ¿Tres? Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Egipto, hermano mío, que es el primer grupo de la carne para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con nosotros. 7. Saludad a Trófimo y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Aquila, amado mío, en el Señor. 9.
Saludar a Urbano, colaborador de Cristo Jesús, y al Taquis Amador. 10. Saludar a Pérez, aprobado en Cristo, saludar a todos los miembros de la casa de Aristóteles. 11. Saluden a Herodión y parientes, saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Cristina y a Cristóbal, las cuales se esfuerzan para vosotros. Saluden a mi querida hermana Cristina, que ha trabajado muchísimo. Saludad a Luco y escogido en el Señor y a su madre mía. Saludad a Espíritu, a Fedorme, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con él. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Saludaos unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén, gracias. Con un beso santo, qué bonito, ¿verdad? Ahora vamos a repasar un poquito estos versículos, pero estamos ahora en la perspectiva de los que reciben el mensaje. Ponernos en situación de los que reciben el mensaje. Lo primero que dice Pablo al principio de la carta, Pablo recomienda a una hermana. Pablo está enviando una carta de recomendar. ¿Os suena eso? Os recomiendo a la hermana Febe. ¿Qué se sabe de Febe? ¿Qué dice sobre ella? Que es diaconisa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ha ayudado a muchas personas, el servicio que ha hecho, de la iglesia de Cencreas. ¿Alguna cosa más? Pablo espera de las personas que le van a recibir que le atiendan como es debido a los creyentes. Como los creyentes deben distinguirse por recibir, por atender, por recibir a una persona. Pero hay algo interesante sobre esto, y es que Febe no solo es la diaconisa de la iglesia, sino que es a quien Pablo ha confiado la carta que va a llegar a los romanos. Es la portadora de la carta. Eso es muy interesante porque cuando una persona en aquella época confiaba un mensaje a otra persona, esa otra persona debería ser alguien de ¿qué? De mucha confianza, ¿sí o no? Pablo a las otras iglesias, ¿a quién enviaba? ¿Os acordáis? A Tesalónica, a los Éfesos, a los Corintios. ¿Quiénes eran las personas de confianza de Pablo? El equipo colaborador de Pablo. Timoteo. Muchas de las cartas fueron enviadas por Timoteo, Tito, Tíquico, ¿verdad? Entonces son personas de confianza. Y Pablo a la iglesia de Roma envía a la hermana, a la diaconisa Febe. Y dice, por favor, os recomiendo a Febe. Cuidarla bien, recibirla bien, porque ella ha sido de mucha ayuda para mucha gente y Pablo se incluye. Y yo también. A mí me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Y además es interesante porque el portador de la carta no solo recibía la confianza, el encargo de Pablo de llevar la carta, sino era el propio portador el que leía la carta en voz alta de enfrente de toda la comunidad. ¿Sabías eso? Cuando llegaba la carta, normalmente de Pablo, a la comunidad, la carta se leía entera. 16 capitulacos de Romanos que nos ha costado muchos domingos, ¿verdad? Enterita a toda la iglesia. Y la iglesia estaba deseando escuchar las palabras de Pablo. ¿Qué nos va a decir? Esa mujer era la vocera, la portavoz de Pablo. Esa mujer era quien decía las palabras de Pablo a la iglesia. Seguramente la primera voz que se dijo en voz alta, la primera voz que leyó en voz alta la carta a los romanos era una voz femenina. Súper bonito eso, es precioso. Ella hablaba en nombre de Pablo cuando leía la carta. Es más, Pablo cuando enviaba a los portadores de la carta a las iglesias, no solo les enviaba un documento. Tú no eras simplemente una persona que enviaba un papel, o un papiro, o un pergamino, lo que sea. Esa persona normalmente iba enviada para hacer algo. Y sabemos que Febe era diaconisa, que servía en otra iglesia.
Era una persona reconocida por servir en otra iglesia. Y Pablo dice que había ayudado mucho a las otras iglesias. Es bastante probable, es normal pensar que Febe iba también a la iglesia de Roma para hacer ¿qué? Para ayudar, lo mismo que había hecho, ¿verdad? Es lo que Pablo hacía con Timoteo. Os recomiendo a Timoteo, colaborador mío, fiel mío, discípulo mío, para que os anime, para que os ayude, para que os instruya. Es bastante asumible ver a Febe en este rol también, que va a enviar un mensaje, va a hablar en nombre de Pablo y va a ir a servir a la iglesia de Roma. Muy, muy valioso, muy bonito. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si llegara hoy a Iglesia Viva una mujer portando una carta, un mensaje del apóstol Pablo y dijera, tengo palabras de parte de Dios a través de Pablo para la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Cómo la recibiríamos? ¿Cómo la recibiríamos? ¿Le daríamos en nuestro contexto, en nuestra cosmovisión actual, le daríamos voz? ¿Le dejaríamos participar? ¿Le dejaríamos hablar en nombre de Pablo a la iglesia? Es una pregunta para reflexionar, simplemente. Lo dejo aquí. Es una pregunta que el Señor me ha hecho cuando estaba leyendo esto. Porque Pablo tiene que recomendar, por favor, recibirla bien, escucharla bien. Ella va a hablar mis palabras en mi nombre, os va a ayudar. ¿Qué pasaría si hoy entrara por aquí una enviada de parte de Pablo para traer un mensaje de parte de Dios a nuestra iglesia? Febe, la diaconisa. Y luego sigue con una pareja que para mí es mi modelo. Yo si quiero tener un matrimonio, quiero ser como estos dos, Priscila y Aquila. Qué maravilla leer cada vez que descubres esos nombres en las cartas de Pablo, que salen varias veces en diferentes cartas. Ellos están ahí, colaboradores de Pablo. Llegaron a arriesgar su vida con tal de salvar la vida de Pablo. Había una iglesia que se reunía en su casa. Eso me flipa, eso me encanta. Siempre he orado al Señor y tengo a mi Priscila, y para mí nuestro ministerio es abrir nuestra casa, tener iglesia en nuestra casa. Y son mi modelo a seguir, Priscila y Aquila. No solo eso, son capacitados para enseñar a otros. ¿Os acordáis lo que hicieron con Apolos en Corinto? Se lo llevaron a casa, le instruyeron, le enseñaron bien y luego lo enviaron, lo comisionaron. Son una pareja que me encanta, Priscila y Aquila. Y es interesante que el nombre de ella muchas veces va antes que el de él. Eso da pistas de que en algo destacaba esta mujer, en algo destacaba. Normalmente no era habitual que a una pareja se le dijera Susana y Pedro. Era Pedro y Susana. Pero aquí y en muchas otras partes de la Biblia, en muchos otros versículos de la Biblia, se les menciona en este orden, Priscila y Aquila. Eso le daba valor, importancia al ministerio, al trabajo, al reconocimiento también de ella. Y ahora os pregunto, que hemos llegado hasta aquí, ¿qué otras cositas que hemos leído de la carta hasta aquí, de los saludos, de la despedida, os ha llamado la atención? ¿Qué cosas os parece interesante? Yo tengo aquí apuntadas algo, voy a explicaros ahora, pero quiero saber de vosotros, de lo que hemos leído, ¿qué os llama la atención? Que las personas a las que Pablo menciona arriesgaron su vida. Me gusta eso, muy bien. Algo vamos a mencionar de esto también. Lo dieron todo. Muy bien. ¿Qué más os llama la atención? Porque es un saludo muy largo, ¿sí o no? No hay otra carta de la Biblia que dedique tanto tiempo a saludar a tanta gente. Vale, como no estáis participativos, yo me lanzo, ¿vale? A explicaros. Algo que me encanta de los saludos, el amor que Pablo transmite a todas estas personas, el cariño. Una y otra vez dice, a mi amado hermano, a mi amada hermana, a mi querido hermano, a mi querida hermana. Está una y otra vez mandando esos saludos, pero se nota el corazón de Pablo derramando cariño, derramando amor en estas palabras. Es maravilloso la ternura con la que Pablo se dirige a cada uno. Es maravilloso. Hay 26 personas nombradas aquí, 26 personas, de las cuales 24 se les nombra por su nombre.
Hay otras veces que Pablo dice, saludad a tal persona y a su madre. Dice, y esa mujer, que a lo mejor no se acordaba el nombre, ha sido como una madre para mí. Algo me parece precioso también, llegar a compartir ese nivel de cercanía y que Pablo diga esto, el apóstol Pablo diga esto de una señora, de una madre, me parece precioso. 26 personas, de las cuales 24 por nombre. Yo te pregunto, ¿a cuántos nombres de la Iglesia Viva conoces tú? ¿Llega a 24? Como un número de ejemplo, ¿eh? ¿Crees que te sabes al menos 24 nombres de hermanos de Iglesia Viva? No somos tantos. Nos solemos congregar 50, 60, 70, los domingos que llenamos mucho, 80. ¿Te sabes al menos 25? ¿Te conoces al menos de 25 nombres? Da que pensar, ¿no? Interesante. Interesante. Y tengo apuntado aquí, para que no se me olvide, no vale con saludar al hermano, no, es que yo saludo a todo el mundo, pero hermanito, hermanita, eso no sirve, eso es trampa, eso no vale. Mi hermano, Dios lo bendiga, no, ¿te sabes el nombre de ese hermano o no? Entonces no lo conoces bien si no te lo sabes, pasa nada, uno lo reconoce y ya está. Que claro que sí, que el amor de Dios nos hace hijos, somos familia, somos hermanos, pero el hermano tiene un nombre, el hermano tiene una historia, el hermano tiene una vida que debo compartir con esa persona. ¿A cuántos conoces tú por nombre aquí en Iglesia Viva? Pablo nunca había estado en Roma. ¿Cómo es que conocía a tanta gente? ¿Habéis pensado? Sabíamos que Pablo no había ido todavía a Roma. ¿Cómo es que conocía a tanta gente? Pues resulta que en aquella época era muy común viajar. Además, hubo un decreto de un emperador que echó a los judíos de Roma. Por cierto, Priscila y Aquila eran unos de ellos y se encontraron con Pablo en Corinto. Y muchos de estos se cruzaron con Pablo en sus diferentes viajes varias veces antes de volver luego a Roma. Pablo tuvo la oportunidad de coincidir con ellos, por eso habla de sus casas, de sus familias, de la madre ¿verdad? Es bastante bonito. Y algo que ha mencionado Patricia, me ha encantado, dieron su vida, lo dieron todo. Pablo a muchas personas aquí dicen, estas personas trabajaron mucho, muy duro. A quienes trabajaron mucho para el Señor. Tengo aquí el versículo 12. Saludad a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Y este es solo un ejemplo. Pablo eso lo repite varias veces. Y yo me pregunto, no solo cuántas personas conoces tú en Iglesia Viva, ¿con cuántas personas nos hemos puesto a trabajar codo a codo para el Señor en Iglesia Viva? ¿Con cuántas personas hemos buscado la oportunidad de servir juntos, conocer a esa persona mientras servíamos al Señor? Algo también me hacía pensar. Ponte por un momento que somos receptores de una carta y Manel, el pastor Manel, que se va de misiones a, no sé, vamos a enviarle a Estambul con su mujer, ¿vale? Es una suposición, no sé, por decir algo, lejos, muy lejos. Se van de viaje misionero. Pagados, está claro, Manel. Y entonces, desde la distancia, Manel nos envía una carta. Y en esa carta, te pregunto, ¿cómo sentirías si en esa carta él escribiera tu nombre? ¿Te sentirías, ostras, qué guay, ¿no? Se acuerda de mí. Seguramente Manel nos acordaría de los nombres. ¿Sería Pauli quien lo recordaría? ¿Sí o no? Lo tengo apuntado, no se me olvida. Sé que Manel no tiene ese don, pero tiene a Pauli. Es su Priscila. Es su ayuda idónea, ¿vale? Pero imagínate que Manel envía una carta desde la distancia para explicar, para corregir, para enseñar, animar a la iglesia. Y en los saludos, ¡wow! Ha dicho mi nombre. ¿Por qué Manel sabe mi nombre? Porque me conoce. Porque seguramente hemos hecho ¿qué juntos? Hemos trabajado juntos, hemos servido juntos. Todas estas personas que son nombradas aquí, no es solo que Pablo las conoce, sino muchas de ellas, varias veces Pablo está diciendo que esa persona ha trabajado muchísimo para el Señor, muchísimo. Ha compartido misión, trabajo, servicio con Pablo. ¿Estamos trabajando
unos con otros en la misión. Estamos trabajando con los líderes, apoyando, sirviendo, prestándonos. Me encanta. Hemos hablado del amor, del cariño, de la ternura con la que Pablo escribe. Hemos hablado de la cantidad de gente que Pablo menciona por nombre, el valor que tienen, la importancia que tienen, porque los conoce, porque ha trabajado con ellos. Pero ahora quiero haceros ver algo que a lo mejor pasa desapercibido, y es la diversidad. Porque aquí, nosotros que no sabemos cómo se escribió esto en el original, no lo entendemos, no lo percibimos. Tenemos que acudir a personas que son estudiosas y conocen los detalles del texto. Pero aquí hay nombres que son comunes entre los esclavos. Y hay nombres que son comunes entre los amos, entre la gente más rica y la gente más pobre. Aquí hay muchos nombres que son judíos y muchos nombres que son gentiles, griegos, romanos. Hay algo que sí nos damos cuenta, que hay muchos hombres y muchas mujeres. Súper bonito, la diversidad con la que Pablo incluye a todo el mundo. Y cuando Pablo habla de son mis parientes, son mis hermanos, Pablo no está hablando de sangre, tenemos como los gitanos, ¿no? El primo es primo y puede ser el primo del tercero, cuarto, quinto, es mi primo como si fuera... No. Pablo está hablando de la raza, de los judíos. Son mis parientes, son mis hermanos en Abraham, que es como los judíos se identificaban, ¿vale? Entonces, cuando Pablo habla de este es mi pariente, no es que sea un primo, ¿vale? Un lejano, es de la misma raza judía, ¿vale? Solo para aclarar eso. Pablo en su saludo, él está siendo inclusivo. Inclusivo, una palabra que hoy en día nos molesta un poco escucharla, porque nos la están repitiendo tanto, ser inclusivos, ¿eh? Una iglesia que sea inclusiva, que acepte a todo el mundo, a cualquiera. Pero no nos referimos a ser inclusivos a nivel de diferentes géneros que puedas tener. Hablamos de ser inclusivo a nivel de raza, a nivel de condición económica, a nivel de hombre-mujer, a nivel de situación que estés viviendo. La iglesia de Cristo engloba, abarca a cualquier situación. Y me encanta porque la iglesia en Roma no era una iglesia solo de jóvenes, como hoy en día hay. Iglesia solo de jóvenes. Si no eres joven, no es que no eres bien recibido, pero bueno, no encajas. Vas a notar que desentonas y ese no es tu sitio. No es una iglesia solo de gente mayor, que las hay. Que si eres joven, notas que no encajas porque ahí todos son mayores y todo se hace al estilo o de los jóvenes o de los mayores, pero no hay un punto medio, no hay un término medio. No es una iglesia solo de amos, solo de autónomos o de empresarios. No es una iglesia solo de gente que le va bien. No es una iglesia solo de esclavos, de trabajadores de la clase baja, de la clase media, como nosotros. No es una iglesia solo de raza, de payos o gitanos, de latinos o españoles, de catalanes. No es una iglesia así de dividida, es una iglesia bastante diversa, bastante inclusiva. Y me encanta mi iglesia, me encanta Iglesia Viva, donde el Señor nos ha puesto. Porque de manera, diría, involuntaria, sin que nadie lo quisiera, lo pidiera, Dios nos ha juntado a muchos de varios pueblos, de varias razas, de varias lenguas, de varias caras, aspectos diferentes, colores diferentes. Es maravilloso eso. Me parece que somos un reflejo bastante bonito de lo que Jesús quiere para su iglesia. ¿Amén a eso? Me encanta. Y doy gracias a Dios por eso. Pero no basta con asistir a una iglesia diversa, con venir un domingo y ver que somos muchos, de muchas caras, de muchas razas, de muchos colores diferentes, y ya está. Si no te sabes el nombre de tu hermano, querido, ¿estás formando parte de la iglesia? ¿Realmente eres parte de la iglesia en ese sentido? No basta solo con asistir a una iglesia diversa, ¿no? Tenemos que aprovechar las oportunidades de conocernos, de saludarnos, desearnos salud los unos a los otros, que las cosas nos vayan bien. ¿Qué pasa al final de las reuniones? Desaparecemos, nos vamos. ¿Qué pasa en las excursiones? Nos juntamos solo con los nuestros y nos saludamos a todo el mundo, nos da vergüenza y tal. Hagamos un esfuerzo por no solo pertenecer a una iglesia diversa, sino ser una iglesia diversa, como la que quiere Cristo.
Fijaros lo que dice el versículo 25 al 26 del mismo capítulo, 25-26 del mismo capítulo. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Todas las naciones. El Evangelio incluye ¿a quiénes? ¿A quiénes? Todas las naciones. El Evangelio alcanza a todas las naciones. Aquí en tu versión puede que ponga gentiles, pero para el pueblo de Israel, cualquiera que no fuera judío, eran gentiles, los llamaban gentiles. Hay un punto bastante bonito también, y es el punto de encuentro de estas personas. ¿Cómo juntas a tantas personas tan diferentes en una misma iglesia, con un mismo objetivo? ¿Cómo consigues eso? Pues no se consigue, porque es imposible hacer por gusto juntar a latinos con españoles, catalanes con españoles, payos con gitanos. Eso no se da de forma natural, eso solo lo hace el Señor Jesús. Y por eso Pablo una y otra vez dice: saludad a mi hermano querido en Cristo. Saludad a ese hermano, a esa hermana, porque se convirtieron a Cristo antes que yo, dice. Porque trabajaron mucho por Cristo. Cristo es nuestro punto de encuentro. Ahí nos encontramos. Me encanta la imagen de la vid verdadera, porque Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, las ramitas. Pero estamos atados a Cristo. Y en Cristo nos encontramos todos. Ahí estamos todos atados, unidos a Cristo. Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, dice Pablo a los Gálatas. Todos vosotros sois hijos de Dios, las diferentes razas, naciones, culturas, géneros, colores. Sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo. Os habéis revestido de Cristo. Y dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Cristo es nuestro punto de encuentro. Si nos consideramos diferentes, si nuestras diferencias nos separan, Cristo nos une. Lo repito, si nos consideramos diferentes, si nuestras diferencias nos separan, Cristo nos encontramos en Cristo. Allí nos vemos en Él. Dejamos atrás nuestra cultura, nuestras diferencias, las cosas que nos separan, y nos encontramos en Cristo. Porque, querido, un día en el cielo nos encontraremos todos en Cristo. Si aquí en la tierra no queremos pasar por eso, no tenemos opción. Ahí en el cielo, los que hemos creído en Jesús, entendemos esa verdad. No hay gentil ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Así que a mí me encanta esto que hemos hecho hoy, de dar la bienvenida a los que se han bautizado. Queridos, que habéis confesado públicamente vuestra conversión, somos uno en Cristo. Me encanta decir que sois mi familia en Cristo, sois mis hermanos queridos en Cristo. Cuarto punto interesante de esta perspectiva es que Pablo escribe ¿a cuántas iglesias? ¿A cuántas iglesias? ¿7? No, aquí en la carta a los romanos. ¿A cuántas iglesias está escribiendo Pablo? A una sola. ¿Y se congregaban en un solo templo, en un solo edificio? ¿Creéis? ¿Cómo creéis que funcionaba eso? Me ha parecido fascinante descubrirlo esto en este capítulo. Dice el versículo 5: saludad igualmente, hablando de Priscila y Aquila, a la iglesia que se reúne en su casa. Número 1. Versículo 10. Saludad a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saludad a los de la familia, en otras traducciones, a los de la casa de Aristóbulo. Hay otra casa aquí que se menciona. Siguiente versículo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia, a los de la casa de Narciso. Versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, vaya nombres, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Otro grupo.
Versículo 15, saludad a Fiólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. He contado 5 grupos de hermanos diferentes. ¿Son la misma iglesia? Sí. ¿Se reúnen necesariamente en el mismo sitio? No. ¡Qué riqueza! ¡Qué bonito! Me encantaría recibir una carta del pastor Manel desde Estambul. No es que quiera que se vaya a Estambul, ni mucho menos Pauli, pero imaginaros recibir una carta que diga, Pauli dice no, saludad a los de la casa de Pedrinho y Susana. ¡Wow! Me encantaría recibir una carta así, escuchar esas palabras. Saber que en casa de Pedrinho y Susana, en casa de alguien, la familia de no sé quién, hay un núcleo, hay una célula, hay una iglesia que se reúne habitualmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos grupos, cuántas casas, cuántas células están funcionando en Iglesia Viva? Amanda, ¿qué me quieres decir? ¿Sí? ¿Dónde lo ves? ¿En qué versículo, Amanda? Perdona. Vale, el primer convertido en la provincia de Acaya. Acaya era una región, ¿vale? Era la zona sur de Grecia. Sur, ¿verdad? Donde estaba Corinto, donde estaba Atenas, ¿vale? Era una región. Se estaba refiriendo a que esa persona venía de ahí, se convirtió ahí. Fue el primer convertido en la zona de Acaya, ¿vale? No, de nada, corazón. Y nos hacíamos esas preguntas. En nuestra iglesia, ¿cuántas casas hay abiertas? ¿Cuántos núcleos? ¿Cuántos grupos se encuentran? Esos grupos no son necesariamente grupos de jóvenes, de mujeres, de hombres. Son grupos diversos, mezclados, porque la iglesia de Cristo es eso. Y la iglesia en Santa Coloma, si Pablo escribiera Santa Coloma, no saludaría solo a Iglesia Viva, saludaría a la iglesia en Santa Coloma, que incluye a otras. Y eso me parece precioso. Y hemos visto hasta aquí la perspectiva de los que reciben la carta. Imaginaros recibir una carta de Pablo, qué guay, sería muy chulo. Leer que Pablo nos considera colaboradores suyos, que confía en nosotros para enviar un mensaje. Qué guay. Ahora vamos a leer los versículos 21 al 23 para ver la perspectiva desde el que envía la carta. Desde el que envía la carta. ¿Quién envía la carta? Vale, vamos a verlo. Versículo 21. Saludos de parte de Pablo, Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater. Ay, Señor, mis parientes, dice. ¿Cuántos hay aquí saludando? ¿Cuántos? Incluyendo a Pablo, 5 de momento. ¿Vale? Seguimos. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Versículo 23. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia en este lugar. También nos mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. ¿Cuántos nombres hay aquí? No es la gente que recibe el saludo, es la gente que envía el saludo. Y tú dices, ¿cuántos estaban escribiendo la carta junto con Pablo? Había gente. A veces nos imaginamos a Pablo escribiendo las cartas él solito, ¿verdad? En su casita ahí. Pero Pablo no trabajaba solo. Me encanta esto. Nos imaginamos el liderazgo de las iglesias bastante solos, bastante desacompañados, pero tú lees 3 versículos y Pablo está rodeado de gente. Y la gente a la que Pablo saluda es gente colaboradora, trabajadora con Pablo. Es gente que Pablo ha estado trabajando. Pablo, en toda su vida, ha estado rodeado de colaboradores, de gente a su lado. Estábamos leyendo 2 Timoteo, la última carta de Pablo, cuando Pablo está encerrado en la cárcel. ¿Pablo estaba solo? Todos me han abandonado. ¿Solo está conmigo? Lucas. Lucas se quedó con Pablo. Ni siquiera en el momento más difícil de su vida, Pablo estaba solo. No solo porque estaba con el Señor Jesucristo, que le acompañaba y le daba fuerzas. Pero la misión de Pablo, la misión de la iglesia, no tenemos por qué vivirla solo. Me encanta ver eso. Los líderes, los responsables, los que tienen responsabilidad, los que animan a otras iglesias, no tienen por qué hacerlo solo. Y hacerlo solo, según la Biblia, me parece que es un error. Es un error. Hay que hacerlo acompañado. Me encanta. El liderazgo espiritual de la iglesia no es en soledad. Es rodeado
de colaboradores. Y me encanta que Pablo reconoce. ¿Os acordáis los que estábamos en las reuniones de matrimonios? Hablábamos de la honra. Qué bonito. Pablo honra a cada una de esas personas nombrándolas como parte de su equipo colaborador. Hay uno, el último versículo dice, también nos manda saludo Erasto, que es el tesorero de la ciudad, una persona importante. Y dice, y luego nuestro hermano Cuarto. En plan, ¿quién será Cuarto? Para mí no me importa, pero para Pablo era importante. Para Pablo era importante. Para mí no tiene valor a lo mejor el nombre de Cuarto, pero si no me dice qué hacía, qué era, tal. Pero para Pablo es importante y Pablo no deja la oportunidad de decir, apunta su nombre también, que también esté en la carta. También manda saludos. Me encanta. Me encanta. Ojalá nosotros diéramos valor a nuestros hermanos como Pablo lo hacía. Ojalá nosotros trabajáramos en colaboración, sirviéramos juntos como los colaboradores de Pablo lo hacían. Y ya para terminar, en la despedida, cuando nosotros nos despedimos unos de otros, hay una expresión muy común que usamos. A veces sabéis decírmela. Decimos, adiós, saludos, que te vaya bien. Y damos una orden, es un imperativo a la otra persona. ¿Qué le decimos? ¿Qué? Lo he escuchado. Alguien lo ha dicho. Dios te bendiga, ¿vale? Pero hay un imperativo a la otra persona. Cuídate, ¿verdad? Cuídense. Tengan cuidado de vosotros. Cuidaros a vosotros mismos para que estéis bien. Cuidaros. Y fijaros lo que dice Pablo en el versículo 17. Versículo, a ver si lo digo bien. 17, 18, 19 y 20. Os ruego, hermanos, que os cuidéis. Que os cuidéis de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a vosotros se os ha enseñado. Apartaos de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino sirven a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que vosotros vivís en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que seáis sagaces para el bien e inocentes para el mal. Saludos, que Dios os bendiga, que os vaya bien. Cuídense. Pero no es un cuídense que no significa nada, simplemente porque es costumbre decirlo. Es, por favor, iglesia amada mía, cuidaros. Cuidaros los unos a los otros. Cuidaros de las personas, porque no sé si os habéis fijado que hasta ahora todo lo que hemos hablado habla de la unidad de la iglesia. La iglesia es súper diferente. Hay blancos, morenos, negros, latinos, españoles, hay del sur, hay del norte, hay de todos lados. Es súper diversa la iglesia, pero está unida. Hay diferentes núcleos, diferentes casas abiertas, pero es una sola, es una iglesia unida. Y Pablo, en todo esto, hablando de los que están a su lado, de los que han sido colaboradores suyos, está hablando de la unidad de la iglesia. Y cuando Pablo dice, adiós, hasta aquí, cuídense, Pablo dice, cuídense ¿de qué? De los que causan divisiones. Cuidado con esta gente. Y Pablo Pablo ya ha escrito una carta de 16 capítulos, ya no tiene nada más que explicar, Pablo. Pero Pablo, antes de terminar, dice, por favor, eso es importante. Vuestro amor, vuestra unidad es importante. Cuidaos de los que causan divisiones. Y queridos, estamos acabando. Las divisiones, Pablo dice, de los que os enseñan otras cosas, que no es lo que os hemos enseñado, no necesariamente van a venir desde dentro de la iglesia por un hermano. Últimamente las divisiones se están filtrando por la iglesia desde YouTube. Estamos haciendo más caso a lo que oímos fuera de la iglesia que lo que nos enseñan dentro de la iglesia. Cuidaos unos a otros. Aconsejaos bien unos a otros. Cuidado con las cosas que estamos infiltrando dentro de la iglesia, que está dividiendo a la iglesia. Esas enseñanzas que en lugar de amar a mi hermano, lo que hacen es distanciarme de mi hermano. No, mi hermano es diferente a mí. No, esto no piensa como yo. Y estamos permitiendo que se infiltre divisiones dentro de la iglesia. No necesariamente es alguien que venga a predicar algo diferente, pero sí, a partir de nuestras casas, de nuestras mentes, de nuestro día a día, se puede infiltrar personas que vienen a dividir la iglesia. Cuídense. Dice Pablo en 2 Corintios, justo después del versículo que leía a José Luis,
Todo esto, cuando Dios hace las cosas nuevas, lo viejo ha pasado, dice todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la división. ¿No? ¿Cuál es nuestro ministerio? De la reconciliación. Reconciliar es restaurar algo que está roto. Queridos, y somos humanos. Y he hablado con José Luis esta mañana. Nos equivocamos. Todos, dicho en lo latino, la embarramos. Todos la liamos. Todos. Pero nuestro ministerio no es el de dividir, es el de reconciliar. Una reconciliación es dura, es difícil, es dolorosa. Implica humillarse. Humillarse a, mira, el hermano te ha herido, la persona te ha herido, tu compañero, tu hermano te ha herido, y tú, a pesar de ese error, lo pasas por alto, te reconcilias con él. Esa persona se humilla delante de ti, te pide perdón. O a lo mejor eres tú el que hieres a alguien. Ojo, y tienes que humillarte y pedir perdón y reconciliar, porque tu ministerio, el ministerio de la iglesia es de reconciliación. Reconciliación. Tengo apuntado aquí que la gente se divide, la gente se divorcia, las iglesias se dividen, las iglesias se divorcian. Decía Jesús, ¿por qué es eso? Por la dureza de su... No porque el Señor quiera que eso pase. Es porque nosotros endurecemos nuestro corazón. Pero un corazón que el Señor ha cambiado, ha dejado de ser de piedra y ahora es de carne, es un corazón capaz de reconciliarse. Queridos, dice Pablo, cuídense. Esto se acaba. Os amo. Sois mis hermanos amados. Os tengo mucho cariño. Os honro a cada uno de vosotros. Pero dice Pablo, antes de terminar, cuídense. Cuídense de aquellos que os están dividiendo. Apartaos de ellos, apartaos de esas cosas. Dejad de escuchar aquellas voces que te hacen alejarte más de tu hermano. Dedícate al ministerio de la reconciliación. Y no es solo, yo lo sé, no estoy sacándolo de contexto, no es solo una reconciliación de la relación entre humanos, es la reconciliación de relación entre el hombre y Dios. Sí, vamos a reconciliar el mundo con Dios a través de Cristo, que es lo que está haciendo Dios ahí en ese versículo. Pero la iglesia es la comunión, la comunidad del perdón, según Jesús, ¿vale? Y nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone? Dice Jesús en su oración, si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano. Y ya el versículo 25-27, Pablo termina diciendo, el Dios eterno, perdón, a partir del 25, sí. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortaleceos conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único y sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Y termina su carta. Pero termina su carta diciendo, al que puede, fortaleceos conforme al Evangelio. Y hay una conexión maravillosa aquí, del final de la carta con el inicio de la carta. Porque ¿cómo empezaba la carta de Pablo? No me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para Evangelio, poder de Dios, salvación. Y Pablo termina la carta diciendo, aquel que puede, que tiene el poder, la capacidad, la palabra en griego es la misma, aunque a nosotros nos parezca diferente, ¿vale? Que tiene poder para confirmar, para establecer, para afirmar. Porque Dios tiene poder no solo para salvar, sino que dependemos del poder de Dios a través de Jesucristo para permanecer, para seguir adelante. Dependemos del poder de Dios no solo para salvación, sino para permanecer. Decía Manel en una de sus predicaciones, el verdadero creyente es aquel que permanece. Así se sabe quién es creyente y quién no. Es el que permanece hasta el final. Es el que al final el Señor se lo llevará a su gloria. Y esa capacidad no depende de uno. Depende de la confianza de uno en el poder de Dios. El mismo poder que le salvó es el poder que le va a dar capacidad en la fe en Jesucristo para que permanezca. Para que permanezca.
Cierro Biblia. Solo quiero hacer unas preguntas de conclusión. ¿Cuántas iglesias pequeñas va a generar Iglesia Viva este verano, este resto de año? ¿Cuántos grupitos, cuántas casas, cuántos encuentros pequeños va a generar Iglesia Viva? ¿Cuántos nombres de hermanos te vas a aprender tú a partir de hoy? ¿Te vas a esforzar en conocer a tus hermanos, a los que el Señor ha puesto como tu familia, a los que ves cada domingo durante años y a lo mejor todavía no te sabes su nombre? ¿En cuántos trabajos te vas a implicar con ese hermano que ahora sabes su nombre y quieres trabajar a su lado y quieres ayudarle, quieres servir también al Señor a su lado? ¿A cuántos predicadores tenemos que dejar de escuchar porque son supuestamente maestros que en lugar de unir a la iglesia de Cristo están causando división en la iglesia de Cristo y nos hacen alejarnos de nuestros hermanos? Y si yo preguntara ahora, ¿cuántos queremos vivir la palabra de Dios? ¿Cuántos queremos vivir la palabra de Dios? ¿Cuánto queremos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Amén a eso? ¿Sí? ¿Es verdad? Vale. Pues ahora tenéis la oportunidad de hacerlo. Tú que has levantado la mano y quieres aplicar y quieres vivir la palabra de Dios, ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Te quiero incomodar, te quiero pedir que para terminar tú te levantes de tu sitio. Espérate, ahora te lo digo. Te vas a levantar de tu sitio y si quieres que la palabra de Dios empiece a hacer cambios en tu vida, te vas a levantar de tu sitio y vas a buscar un hermano con mucha humildad, con mucha humillación a lo mejor, porque le vas a decir: perdona hermano, yo te veo desde hace mucho tiempo, pero todavía no me sé tu nombre, perdóname, que todavía no te haya preguntado el nombre y no me lo haya aprendido. Si tú quieres la oportunidad para poner en práctica la palabra, ahora es el momento, ¿vale? Te vas a acercar al hermano y te vas a decir: hace tiempo que te veo, lo siento, discúlpame. Y a lo mejor te vas a llevar una sorpresa, porque ese hermano que tú crees que sabe tu nombre te va a decir: pues yo tampoco me sé el tuyo. Yo tampoco me he interesado por saber, perdóname también. Perdóname. Pero no vale que vayas a buscar a que conozcas, ¿eh? No vale. Si quieres vivir y quieres aplicar la palabra de Dios, hay que pasar un poco por humillación, hay que humillarse como Cristo se humilló a sí mismo, ¿vale? Y al final, en cuanto te hayas presentado, hayas saludado a tu hermano, le hayas dado un abrazo si te atreves con el sudor que tenemos, si te animas a hacerlo delante de Dios, porque te comprometes a ser iglesia, como Pablo espera, como Pablo nos enseña, a aprenderte los nombres de los hermanos, a saludarlos, le vas a saludar y le vas a decir: te deseo salud, te deseo bendición, te deseo que el Señor prospere tu vida, bendice a tu hermano, ora por él, dale un abrazo, ¿vale? Exprésale tu buena voluntad: quiero que te vaya bien, te deseo salud. ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Aprovecha la oportunidad, no la desperdicies. Aprovecha la oportunidad. Vamos a terminar así. A partir de aquí se acaba la reunión. No la desperdicies. No desperdicies la oportunidad. Decía el hermano: saludaos con besos santos. Los besos no son para todas las culturas. Hay culturas que son muy distantes. En aquella época el beso era algo muy característico de los cristianos. Los cristianos eran tan íntimos, tan cercanos, que se acercaban muchísimo. Cuando yo llegué a esta iglesia, Bonnie me abrazaba y me besaba en la cara. Yo flipaba. Venía aquí, me encantaba. No hay mayor muestra de amor que esa. Yo quiero una iglesia que se ame. Cuídense unos a otros, decía Pablo. Permíteme orar por ti y cuando termine, sé obediente a la palabra de Dios. Ama a tu hermano. De verdad, haz ese esfuerzo. Yo tengo ventaja porque yo soy muy curioso, me encanta saber los nombres de las personas y me sé el nombre de casi todo el mundo. Pero quiero ir a saludar a alguien con el que no hablo normalmente. Oramos, terminamos, nos comprometemos a hacerlo, ¿sí? No es solo para hoy, es para partir de hoy. Que esto cambie nuestras vidas, ¿vale? Que esto nos una como iglesia, que esto nos diferencie como iglesia. Decía José Luis esta mañana: en eso sabrán, que sois mis discípulos. Si os amáis unos a otros, si os cuidáis los unos a otros, si os saludáis los unos a los otros. Saludar no es en plan: hola, ¿qué tal? Bien, bueno, muy bien, buena semana, Señor te bendiga, hasta luego, Dios. Eso no es cuidarse. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje tan directo. Gracias por Pablo. Señor, gracias porque Pablo no estaba solo.
Gracias por Timoteo, por Tercio, por Tíquico. Señor, gracias por Cuarto, ese hombre que estaba ahí con él. Señor, gracias porque en tu palabra nos enseñas, Señor, que nos tenemos los unos a los otros, que eso es la iglesia. Señor, familia de familias. Tú nos has unido, Señor, en una misma nación, un mismo pueblo, a pesar de ser de diferentes razas, diferentes culturas. Señor, eso es algo maravilloso, Señor. Y no tengo nada en común con muchos de mis hermanos aquí, Señor. Mi cultura a veces es tan diferente de la de otros, Señor, pero hay algo que nos une, que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ser nuestro punto de encuentro. Gracias por ser nuestra vid verdadera, Señor. Por ser el tronco al que podemos arraigarnos, engancharnos, Señor, colgar de ti, Señor. Y no nos vas a dejar caer. Wow, gracias, Señor. Señor, en esta mañana que esta palabra nos rete, Señor, nos genere un cambio. Tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, trabaja en nuestro espíritu para generar cambios, Señor. Esta carta que hemos leído durante todos los domingos no puede quedar vacía. Tiene que ser mensaje que ha caído en tierra fértil, Señor. Así que, Señor, arraiga tu palabra en nuestros corazones, hazla crecer, Señor, y que dé buenos frutos. Y hoy, Señor, puede ser un día de empezar a dar frutos. Señor, haznos valientes, Señor, haznos también humildes delante de mis hermanos, Señor. Si yo no me sé el nombre de mi hermano, le voy a ser capaz de pedirle perdón, disculpas, porque yo ya no soy el mismo que era antes, soy transformado por tu Espíritu Santo. Jesús ha venido a morar en mi vida. Señor, ya no soy el mismo, Señor, y quiero hacer cambios en mi vida, Señor. Quiero empezar a amar mejor a mis hermanos, desearles amor, salud, Señor, desearles bendiciones, prosperidad a mis hermanos, Señor, pero necesito conocerles, necesito, Señor, interesarme por sus vidas, Señor, dejar que se interesen por la mía, que me pregunten, a pesar de que es incómodo y me molesta, Señor, pero Señor, que tú aquí generes una unidad maravillosa, Señor, la multiforme gracia que tú repartes a la iglesia, Señor. Te amamos, disfrutamos mucho de tu palabra, disfrutamos mucho, Señor, de, a pesar del calor, juntarnos como familia, a pesar del sudor, Señor, eso no nos va a separar, no hay nada que nos separe de tu amor, Señor, nada, ni siquiera el calor. Te amamos, Señor, te queremos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Cuídense.